pues muchas gracias. Si gustan pasar los coordinadores del libro y la comentarista para dar inicio a la presentación del libro. Bueno, pues vamos a iniciar con la presentación del libro. El libro se llama Empresarios, Empresas y Producción Agrícola en el Norte de México, siglo XX. Esta obra colectiva fue coordinada por la doctora Ana Isabel Grijalva Díaz, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con especialidad en Historia Regional. Actualmente se dedica a la docencia y a la investigación en el Colegio de Sonora. También nos acompaña el otro coordinador, el doctor Juan José Gracida Romo, quien es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, y en la actualidad se desempeña como profesor investigador del Instituto Nacional de Historia y Antropología en el Centro Sonora, e imparte clases en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. A continuación vamos a dar uso de la voz a la comentarista de la presentación de este libro, a la doctora Esther Padilla Calderón. Como breve reseña, ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con especialidad en Historia Regional, y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera de esta institución. Adelante, doctora, tiene uso de la voz. Gracias, José Manuel. Bueno, quiero empezar agradeciendo a los doctores Ana Isabel Grijalva y Juan José Gracida por la invitación y la oportunidad de presentar su libro Empresarios, Empresas y Actividad Agrícola en el Norte de México, siglo XX, publicado muy recientemente aquí en el colegio, aquí en Hermosillo, por el Colegio de Sonora. Bueno, comparto que la lectura de este libro me resultó amena y muy interesante, como señala Ana Isabel en el video. Desde ahora los invito a leerlo, no lo voy a dejar para el final. Considero que aprendí justamente sobre las experiencias de empresarios y empresas vinculados de manera predominante a la producción agrícola en diferentes estados del, sin duda, gran norte mexicano. Bueno, en muy diferentes tipos de fuentes escritas se dice que la vida en la frontera implica la reproducción constante de vínculos de diferente carácter entre los sujetos sociales que, aunque conscientes de la línea divisoria que los separa, así como de su pertenencia a diferentes órdenes económicos, políticos y socioculturales, reproducen un complejo mundo propio a partir de un intenso y lejano contacto que se ha propagado en el tiempo. Lo veíamos, por ejemplo, ahora con el tema de los Tojonodam, ¿no? Bueno, en medio de una infinita variedad de procesos que han ido produciendo encuentros y desencuentros entre los sujetos que habitan de este lado y los que habitan del otro, como aquellos que fueron parte de la conformación y expansión de los estados nacionales. Bien, a pesar de que las experiencias sobre empresarios y empresas que se relatan en este libro ocurrieron en diferentes estados del norte del país, comparten elementos sustantivos, y esto guarda relación con el hecho de que son parte de la gran región fronteriza del norte mexicano. Los vínculos y alianzas entre mexicanos y norteamericanos, las inquietudes y determinación de los mexicanos norteños para reproducir experiencias empresariales como las que podían observar que estaban llevando a cabo los norteamericanos, la decisión de los mexicanos de involucrarse en inversiones, convenios y contratos con actores destacados en la vida económica de la poderosa nación vecina, arriesgándose, pero también haciendo gala de una valiosa creatividad para enfilarse en la introducción de cambios que consideraban podían resultar benéficos
tal vez en última instancia a nivel individual y familiar, pero ¿por qué no también social?, considerando que de este lado de la frontera había condiciones para replicar las experiencias económicamente exitosas que disfrutaban los vecinos del otro lado, ¿no? Bueno, el libro Empresarios, Empresas y Actividad Agrícola en el Norte de México, siglo XX, coordinado por Ana Isabel Grijalva Díaz y Juan José Gracida Romo, está constituido por un breve e importante prólogo a cargo de los coordinadores, por un interesante estudio introductorio escrito por la destacada historiadora de la economía Sandra Kuntz y por 6 valiosos estudios de caso, ensayos, capítulos, escritos por 6 expertos en la historia económica moderna del norte de México. Gracias al prólogo sabemos que este libro es en buena medida producto de la reflexión conjunta de estos investigadores, que a través de seminarios en los que han puesto en común sus avances y aportaciones, han generado una discusión grupal que les ha permitido enriquecer sus reflexiones individuales y concretar sus esfuerzos investigativos particulares con la escritura de los trabajos que conforman el volumen. A través del estudio introductorio de Sandra Kuntz, sabemos que, gracias al trabajo de estos investigadores que son parte de la Asociación de Historia Económica del Norte de México y de la Asociación Mexicana de Historia Económica, los procesos económicos del norte mexicano, valga esta redundancia, son ahora no solo mejor conocidos, sino mejor comprendidos. Y de hecho, en la actualidad es una de las regiones del país de las que mejor se conoce su historia económica. Para Kuntz, esto es debido a que en el norte ha florecido una empresa académica singular que conforma una auténtica red de investigadores del norte del país. Una red que con su trabajo da cuenta del proceso más exitoso de desarrollo económico que haya tenido lugar en México, lo cual no es poco. Desde mi perspectiva, todos los trabajos son valiosos y manifiestan aportes importantes, y aunque algunos resultan ser trabajos más acabados, esta condición también es parte de la riqueza del libro, porque refleja el compromiso de una auténtica red que, no obstante la heterogeneidad, manifiesta la clara intencionalidad de avanzar en la consecución de un objetivo común. Sandra Kuntz señala que la temática de la obra es variada, tanto como la temporalidad y delimitación espacial específica de las que dan cuenta los trabajos, como veremos a continuación. Bueno, el primer capítulo, titulado Maíz, Agroindustria y Desarrollo Empresarial desde el Noreste, 1946-2012, Gruma, de pequeña empresa familiar al mercado global, relata el proceso de desarrollo de una de las empresas más importantes y exitosas nacidas en México, la multinacional Grupo Maseca, SADCB. Esta conocida empresa nació a finales de la década de 1940 en un pueblo de Nuevo León, y gracias al contexto económico en el que nace, a los vínculos que la familia fundadora compartía con relevantes actores políticos y a una dirección firme y clara, sorteó las complicaciones que se le presentaron y escaló cada uno de los peldaños que la han llevado a expandirse y crecer hasta internacionalizarse, a tal grado que en 2011 tenía 92 plantas a nivel mundial en países de América, Europa y Asia. Entre los elementos más importantes del proceso de crecimiento de esta empresa se cuentan la investigación aplicada al proceso de elaboración de la masa para tortillas, así como la internacionalización y lo que el autor identifica como la complejidad creciente de la estructura operativa de Gruma. Mario Ceruti es el autor de este capítulo. En el texto se sugiere, y este es un elemento que en realidad atraviesa todos los trabajos, que la situación fronteriza es determinante de la forma que presentan los procesos de desarrollo empresarial en el norte de México, pues tiene que ver con los modos como los empresarios se construyen como tales, es decir, a través de qué vías constituyen un conocimiento que les permite avanzar, reforzar sus proyectos e innovar. El capítulo 2, titulado Actividad empresarial en el agro baja californiano, la familia Husong, del sector servicios a la finca de Ojos Negros y la bodega vinícola San Rafael, de la autoría de Jesús Méndez Reyes, inicia con una vasta contextualización relacionada con el desarrollo económico de México y más concretamente del Distrito Norte de Baja California, contexto en el que estuvieron implicados los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial, los cambios
políticos en México y Estados Unidos y la reforma agraria mexicana. En este amplio contexto, tanto temporal como espacial, se desenvuelve la experiencia de la familia Husong, y particularmente la de Ricardo Husong, nacido en California pero naturalizado mexicano, para quien el tránsito entre Estados Unidos y México era algo absolutamente cotidiano. A través de la recuperación de la historia de vida de este hombre, el autor advierte la importancia de la diversificación de los negocios de una familia en un contexto fronterizo, que le permite adaptarse a los cambios y crecer económicamente hasta adquirir la finca Ojos Negros, donde los Husong experimentaron en la producción de uva y llegaron a constituir una de las vinícolas actualmente más tecnificadas de Baja California, la vinícola San Rafael. Araceli Almaraz Alvarado ha escrito el tercer capítulo del libro, titulado Empresarios en la frontera norte de México en los primeros decenios del siglo XX, tipos de asociación y redes de empresas en el noreste del Distrito Norte de Baja California. Como Mario Ceruti, la autora destaca la importancia de las coyunturas de partida. Señala que a través del proceso empresarial acaecido en el Distrito Norte de Baja California, se evidencia la importancia de los vínculos entre empresarios de ambos lados de la frontera. A lo largo del texto, la autora demuestra que la participación de inversionistas estadounidenses ha sido central en la configuración de alianzas entre mexicanos y estadounidenses, con vistas a desarrollar un negocio en el agro. En el establecimiento de estas alianzas desempeñan un rol central como intermediarios los concesionarios de tierras de origen mexicano que daban lugar a la entrada de capitales extranjeros que se invertían para dar lugar al desarrollo hidroagrícola en amplias superficies del Valle de Mexicali. La autora relata trayectorias de intermediación de diferentes actores sociales mexicanos a los que califica como visionarios y sugiere que a partir de su labor pudieron sumarse otros profesionistas mexicanos como abogados e intérpretes. La autora identifica diferentes esquemas de asociación con fines empresariales. Este proceso de formación de redes, de relaciones de negocios, dio lugar a experiencias de aprendizaje muy significativas para los mexicanos, a las que la autora otorga un lugar especial como factor de desarrollo del empresariado mexicano de Baja California. El cuarto capítulo del libro ha sido escrito por Eva Rivas Sada y se titula La constitución de las bases productivas de la fruticultura moderna en el noreste, 1895-1950. La franja agrícola de la Sierra Madre Oriental representa una de las principales regiones productoras de fruta del país y una de las menos estudiadas a pesar de su importancia económica. Esta sierra, de tierras fértiles, abundante agua y clima favorable, ha jugado desde el virreinato un rol importante en el abasto de alimentos y materias primas, y bajo estas condiciones vio nacer un empresariado innovador que, frente a los cambios económicos internacionales de fines del siglo XIX, optó por cambiar el patrón tradicional de cultivos en la región, constituido por la producción de caña de azúcar, cereales y cría de ganado, por la producción de naranja, adaptando las variedades Washington Navel y Valencia. Esta innovación implicó un complejo proceso en el que se articularon los esfuerzos de múltiples actores situados tanto en los Estados Unidos como en México. La autora resalta como factor central del proceso la innovación en la dimensión biológica, que desde su perspectiva ha aportado los rasgos productivos apropiados para desencadenar una especial capacidad competitiva. La organización de los fruticultores de la Sierra Madre Oriental, su asimilación de importantes innovaciones tecnológicas y el notable apoyo del gobierno mexicano, da gusto que en algunas etapas ha hecho cosas positivas, ¿no? El gobierno mexicano llevó a los empresarios agricultores de la Sierra Madre Oriental a colocarse en el lugar del productor más importante de naranja en el país hacia mediados del siglo XX. El quinto capítulo constituye el trabajo particular de los coordinadores del libro, Ana Isabel Grijalva y Juan José Gracida. Se titula Empresarios agrícolas de trigo y algodón en la costa de Hermosillo, 1925-1955.
El texto da cuenta con bastante detalle del proceso de expansión de la frontera agrícola en la costa de Hermosillo y se demarcan con claridad dos etapas como parte del proceso de conformación y desarrollo de un grupo empresarial agrícola que ha sido productor de trigo, maíz, algodón, frijol y alfalfa. Los apoyos del gobierno federal que recibieron estos productores a través de la denominada Banca de Desarrollo fueron fundamentales en el proceso y el desarrollo tan notable fue posible principalmente por la explotación del agua subterránea a través de pozos profundos, la cual fue utilizada de un modo tan poco sustentable en la producción de trigo y algodón, que terminó convirtiéndose en un recurso no renovable en la región. El desarrollo de esta zona o esta región de Sonora ha sido polémico y entre otros importantes elementos, los autores señalan que hubo diferencias muy marcadas en la entrega de créditos a los diferentes grupos de productores por parte del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Bien, Ernesto Clark Valenzuela es autor del sexto y último capítulo de la obra, titulado La agricultura comercial en el Valle del Mayo, Sonora, 1920-1940. Como en el caso anterior, este autor se ve en la necesidad de contextualizar a partir de una comparación con el desarrollo tan significativo del vecino Valle del Yaqui, y señala que, no obstante el crecimiento agrícola tan significativo de el desarrollo agrícola de carácter moderno inició antes en el Valle del Mayo. El autor realiza un interesante recorrido histórico que nos permite advertir qué actores sociales estuvieron involucrados en el desarrollo hidroagrícola y qué elementos de carácter tecnológico fueron siendo emplazados en diferentes momentos del periodo que estudia. A través de este trabajo podemos conocer los nombres de los numerosos sujetos sociales y las organizaciones que conformaron con el objetivo de desarrollar desde una visión capitalista el territorio ancestral de los indios mayo. Todos los autores han recurrido a la revisión de los principales trabajos preexistentes de acuerdo con sus temáticas particulares. Han sido muy minuciosos al señalar lo que estos trabajos han aportado a sus investigaciones, pero también es fácil advertir la originalidad de sus aportes. Todos hablan de sus fuentes y refieren a la trayectoria de empresarios con nombres y apellidos. En algunos de los capítulos se destaca la centralidad de los procesos agrarios en el desarrollo de los procesos económicos y de formación empresarial, a veces como un factor a favor y a veces como factor en contra. La mayor parte destaca los procesos de aprendizaje, de construcción de conocimientos con respecto a una experiencia productiva específica. Así, el conocimiento materializado en tecnologías es el elemento nodal en el desarrollo de la mayor parte de estas experiencias productivas. Se advierte que es un factor importante en el desarrollo de empresarios y empresas en el norte de México. Como ha sido señalado en uno de los capítulos, los estudiosos de la historia empresarial aseveran que el empresario no es solo la persona que contrata mano de obra y dirige el negocio. También es un agente social y económico que organiza la producción, evalúa y toma riesgos, diagnostica la situación política prevaleciente, innova, cabildea, busca reducir los costos de transacción y diversifica su capital. Bueno, es todo. Realmente el libro es interesante y los invito a leerlo. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, tiene uso de la palabra la doctora Ana Isabel Grijalva. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a la presentación de este libro. En primer lugar, pido disculpas, las palabras del video no eran para en esta ocasión precisamente, ni tampoco me quería poner así, estaba la invitación para otro público, así que pues disculpas por eso. La verdad, agradezco muchísimo las palabras de Esther, muy atinadas, y creo yo que pues retratas, ¿no?, claramente lo que es el libro, y lo que a mí me corresponde en este caso comentar es que, bueno, sin el recurso de CONACYT, esta obra no hubiese podido llegar a su conclusión en tiempo y forma. Y también pues que gracias a CONACYT pudimos concretar 3 seminarios
con estos profesores invitados de todo el norte, que si bien es importante aclarar, dos de los profesores de los seminarios finalmente no pudieron ser incluidos en la obra, más bien ellos no cumplieron en tiempo y forma para cumplir con los tiempos que también lleva todo el proceso para concluir la obra, pues no se lograron concretar. Que si bien es cierto hacen falta, porque hay partes, por ejemplo Chihuahua, Sinaloa no está presente en esta obra, y podría muy bien haber estado acá, que explicara todo el proceso, ¿no? Ver ahora el norte, se han hecho varios trabajos, pero creo que de alguna manera esta obra permite ver a un norte agrícola, a un norte productivo, a un norte integrado en el crecimiento del desarrollo agrícola, del cual pues no habíamos tenido ese perfil de ver cómo incursiona este norte en la agricultura, cómo se fue incursionando el desierto en un sistema de producción amplio y sistematizado, y sobre todo a partir de la Revolución Verde, y que finalmente varios productos hicieron factible la producción por ejemplo, de maíz, de naranja, de trigo, de algodón, etcétera, para cumplir en tiempo y forma con los mercados. Y es eso precisamente, conjugar todos los elementos que estuvieron presentes, el conocimiento tecnológico, el agua, la infraestructura, el recurso financiero, se conjugaron para que se lograra el desarrollo empresarial de cada una de las regiones. Es decir, el empresario por sí solo no está presente en una Costa de Hermosillo, no está presente en el Valle del Mayo per se, ni tampoco está en la laguna, sino que hay una serie de elementos que se conjugan para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, los trabajos de los profesores que se concretan en esta obra, finalmente es uno de los perfiles que han venido trabajando, que han venido desarrollando, y que precisamente por eso se ve un pequeño altibajo entre unos trabajos más concluidos que otros, porque también depende mucho del tiempo que ha tenido el investigador, el profesor, desarrollando esta temática, ¿no? Y que sobre todo que algunos de ellos han logrado penetrar en las fuentes originales de las empresas, y que algunos otros no hemos logrado entrar al perfil, o más bien que no nos han abierto los archivos de estas empresas. También tiene mucho que ver todo eso. Entonces, yo agradezco a título muy, muy personal al comité editorial del Colegio de Sonora, porque son ellos los que están trabajando muy eficientemente, y son ellos los que hacen ágil la lectura en realidad, porque nos marcan la pauta, nos dicen dónde tenemos los errores, que hay que corregir, y es ahí también donde están los colaboradores de los capítulos de los libros, porque rápidamente contestaban a todas las preguntas que nos estaban haciendo, a todas las dudas, y falta esta información, etcétera. Entonces yo creo que sin el equipo editorial que tiene el Colegio de Sonora no hemos tenido este libro con el que contamos hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalba. A continuación, le toca el turno al doctor Juan José Gracida. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Esther por los comentarios. Quisiera agregar unas palabras más a lo que había dicho la doctora Grijalva, y es que el resultado de este libro, sí, realmente es parte de un proyecto CONACYT, sí, que presentamos entre la doctora Grijalva y su servidor, que nos permitió trabajar durante 3 años
los 3 seminarios que se realizaron aquí en el Colegio de Sonora dentro de la Semana de Historia Económica del Norte de México, en la cual, al igual que en el libro, participan miembros de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, que desde hace 26 años hemos venido trabajando este tipo de temáticas, y que han tenido todos ellos diferentes participaciones y han tenido diferentes resultados, ¿no? O sea, hay atrás de este esfuerzo y atrás de cada uno de estos autores hay una historia académica muy fuerte. Quizá la de mayor presencia sea la del doctor Mario Cerutti, ¿sí? Con más de 30 y tantos años en este tipo de temas. Y de como dice la doctora Sandra Kunz en su introducción, pues es un grupo, o sea, es una red que gira alrededor de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, en la cual hemos editado algunas otras cosas, ¿no? Y entonces en estos seminarios que realizamos aquí en el colegio, fuimos afinando, presentando. Originalmente éramos 9, 10 proyectos que había posibilidad de presentar y que concluyeran en el libro, y de los 9, 10 pues que quedamos finalmente 6, ¿no? Como es todos los procesos de académicos, ¿no? que tienen este tipo de resultados, ¿no? Entonces realmente esto es parte de un esfuerzo académico de los propios investigadores, ¿no? Que a través de sus investigaciones fueron llevando este tipo de resultados, como del esfuerzo colectivo que se realizó en los seminarios y que nos permitió ir depurando y ir afinando los trabajos finales, ¿no? Agregando un poco a lo que ya decía Esther Padilla, ustedes pueden encontrar aquí en el libro trabajos o sea, realmente trabajos que abarcan todo el siglo XX, básicamente, y en la cual pues hay esta diferenciación de lo que ha sido el desarrollo de la agricultura, de las empresas y de los empresarios en el norte de México, ¿no? Que pasan de este periodo en el cual va de 1929 hasta los 60, 70, en que hay una gran participación del Estado, ¿sí? Que interviene con obras de infraestructura, que interviene directamente en apoyos de crédito, ¿no? Y que en cierta forma estos empresarios se ven articulados y beneficiados, como dijo Esther Padilla, de diferente manera, ¿no? Porque no todos fueron beneficiados de la misma manera, son beneficiados de estas políticas. Y un segundo y último periodo, que es la etapa neoliberal, en la cual quizá el resultado más significativo sea el trabajo de Mario Cerutti, que nos presenta el caso de Gruma, ¿no? Que es esta empresa que se convierte realmente en una empresa de carácter mundial, ¿no? Y que es uno de los modelos y característicos de esta segunda etapa del siglo XIX que todavía estamos viviendo en el presente, ¿no? Y finalmente pues esto es el resultado de varias reflexiones que nos permitieron el llegar el día de ahora a esta primera presentación del libro de Empresarios y Empresas y Actividades Agrícolas en el Norte de México en el siglo XX. A continuación tendremos una ronda de preguntas y comentarios.
libro, pues está magnífico, y por esta presentación. Tengo dos preguntas que surgen de la presentación del libro. El primero es la portada, que es bello y bella y muy impactante, pero me pregunto entonces, ¿qué es el papel de la mano de obra en la construcción de estas empresas y la economía basada en ellas? Y la segunda pregunta es, y no sé si Sandra Kunz lo trata en su introducción, el papel de la tecnología, lo tieresiano en el noroeste, y creo que Esther hizo mención de una red académica que Sandra Kunz dice que es inusitada, pero si hay un contenido un poco más específico sobre el papel de la tecnología, tanto en el noreste como en el noroeste, que hicieron posibles estas empresas. Allí Gustavo. Ok. Bueno, en cuanto a la portada, teníamos pensado otra portada de unas fotos que hicimos directamente de un viñedo, ¿no? O tomar, bueno, el trigo que se presentó acá, pero por el asunto de pixelaje no entraron. Después encontramos estas manos y justamente yo me pregunté, pero van a decir, y la mano de obra, porque no está incluida. El detalle es que hablar de mano de obra es otra temática, ¿no? De lo que es la fuerza en el campo es una temática completamente distinta, porque nosotros nos enfocamos a hablar de la cuestión empresarial y su producción, y pues la uva en realidad es el producto, ¿no? de uno de los temas de aquí que se está abordando, como la familia Jusso de Mexicali, y pero ya teníamos visto un racimo de uva, entonces fue lo mejor que encontramos acá. Nos encantó y lo dejamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la tecnología, quien habla más en cuanto a desarrollo tecnológico en la aplicación del agrícola es el caso de Eva Ribasada con el desarrollo de la naranja en la Sierra Madre Oriental, que ella aborda al filo de la laguna, un poquito hacia el norte de la laguna, y ella sí desarrolla ampliamente. De hecho es uno de los capítulos más amplios, porque tuvo que incluir, habíamos cortado incluso su parte tecnológica, luego después el dictamen dijo no, hay que incluirlo, porque entonces bueno, quedó un capítulo un poquito más grande, pero ella es la que explica más ese proceso, y se entiende cómo de alguna manera tuvo que ver esta innovación tecnológica se va implementando no solamente en la parte noreste, sino en la noroeste, con desde el mejoramiento de las semillas en general, incluso al área frutícola, ¿no? Y es ahí donde lo trabaja más, ¿no? Precisamente porque se requiere en ese caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, muchas gracias por su atención. Bueno, para recordarles que este coloquio continuará las actividades esta tarde, y también para comentarles que la conferencia del doctor Walter del Río ha sido cambiada de lugar, es a las 7 de la tarde, pero será en este auditorio, aquí en posgrado, para que nos acompañen, por favor. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a la conferencista y a los coordinadores.